Hola chicos, espero se encuentren muy bien todos ustedes y sus seres queridos. El día de hoy vamos a hacer la retroalimentación del bloque 2, perteneciente al área de ecología y medio ambiente. Vamos a iniciar con la presentación. Muy bien. Ok, perfecto. Pues vamos a iniciar entonces con el tema del bloque 2, que es estructura de la naturaleza e implicaciones sustentables. Ok, el propósito de este bloque es el siguiente. Valora la estructura de la naturaleza, así como las implicaciones del desarrollo sustentable, a partir de acciones que favorezcan la conservación y el manejo de los recursos naturales, para proponer y establecer alternativas sustentables que den acción a problemáticas de su localidad. Esto es, pues ahora sí que en general es nuestro propósito, ¿no? Vamos a comenzar con los temas de la retroalimentación. En primer lugar, pues teníamos lo que era el tema de factores ambientales, y para ello vamos a retomar qué es el concepto de ambiente, que el ambiente es el conjunto de factores físicos, químicos y biológicos que rodean a un organismo, influenciándole mutuamente. Los factores ambientales vamos a tener dos tipos, que son los factores bióticos, todos los organismos vivos que interactúan ahí, y los factores abióticos. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen donde podemos ver a los organismos vivos en esta parte, y que serían nuestros factores bióticos. Y los factores abióticos como el clima, el viento, la luz, el suelo, etc. Iniciemos con los factores bióticos, que dice que son los seres vivos y las interacciones entre ellos en un ecosistema. Encontramos en estos factores bióticos, hablando un poquito de lo que ya esto entraría como en la cadena alimenticia, los productores, que son las plantas, consumidores primarios, que son los herbívoros, consumidores secundarios, que son los carnívoros, terciarios, que son los carroñeros, eh, y después tenemos a los desintegradores. Y aquí tenemos una imagen de lo que podemos ver, ¿no? En este caso, los productores, consumidor primario, consumidor secundario, terciario o el carroñero, y los degradadores, ¿no? Y volvemos a iniciar nuestro ciclo. Aquí tenemos una pirámide de escalonamiento. ¿Qué serían nuestros productores? Los herbívoros, los carnívoros de primer orden, carnívoros de segundo orden, y recuerden que digo, nos faltaron los carroñeros, debería venir en la imagen, y los descomponedores al final. Nuevamente, aquí tenemos esa pirámide, y aquí, bueno, les vamos a conocer a aquellos que dependen del alimento, que no lo pueden producir ellos mismos, a los que dependen de otro ser vivo para alimentarse se llaman heterótrofos, ¿no? Y a los que pueden generar su propio alimento, a esto le vamos a llamar autótrofos, ¿vale? Aquí tenemos nuevamente la pirámide. Continuamos con los factores abióticos, que vamos a hablar de todos estos, como la luz solar, que es la principal fuente de energía en un ecosistema, materia prima para la fotosíntesis. Temperatura es la intensidad de energía expresada en grados. Esta varía dependiendo de la altitud y la latitud. Altitud, distancia vertical entre un punto de la Tierra y el nivel del mar. Latitud, distancia angular de un punto de la Tierra con relación al ecuador. Es la distancia horizontal. A mayor altitud y latitud hay menos especies. Otro es el clima. Este factor está relacionado con la energía solar y por lo tanto con la temperatura. El viento, que es una corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales. El agua, que es un líquido indispensable para la vida. Presión atmosférica es el resultado de la fuerza ejercida del aire sobre un determinado punto de la superficie terrestre. Esta varía con la altura y la temperatura y fenómenos meteorológicos. El sustrato, que es la superficie base o sostén donde se establecen los seres vivos, puede ser acuática,
o acuático o terrestre. El terrestre también le denominamos o le llamamos suelo. Los gases como el oxígeno y dióxido de carbono son dos gases de importancia en los seres vivos, ya que participan de manera clave en la fotosíntesis y en la respiración. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar lo que son los factores abióticos, como es la luz solar, el aire y el viento, el agua, el suelo, las rocas o las montañas. Todo esto son factores abióticos. Pasamos ahora al tema de población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Pero abordar primero necesitamos hablar de los niveles de organización de la materia. En este caso, pues tenemos como número 1 el nivel atómico. Un conjunto de átomos nos da un resultado del nivel molecular. Un conjunto de moléculas nos da un resultado del nivel subcelular, que sería el organelo. Un conjunto de estos nos da como resultado el nivel celular. Un conjunto de células nos da como resultado el nivel tisular o tejido. Un conjunto de estos nos da como resultado el nivel órganos. Un conjunto de órganos nos da como resultado el nivel sistema. Un conjunto de sistemas nos da como resultado el nivel individuos. Un conjunto de individuos de una misma especie nos da como resultado una población. Un conjunto de poblaciones nos da como resultado una comunidad. Un conjunto de comunidades da como resultado un ecosistema y un conjunto de ecosistemas da como resultado el nivel biosfera, que es el todo. Vamos a tener que la población es un conjunto de organismos de la misma especie que habitan en una determinada área, pueden reproducirse, intercambiar material genético y generar descendencia fértil. En este caso, pues tenemos aquí lo que son los koalas. Tiene ciertas características. Dice, los miembros de una población comparten un acervo genético. Eso quiere decir que tienen un descendiente en común o un ancestro en común, ¿no? Descienden de una especie en particular. Por lo que la selección natural puede actuar para producir cambios adaptativos. Esto no se ve a nivel comunidad. Ok, también tenemos en las características de esta, tamaño y la densidad de la población, que el tamaño es el número que contribuyen al banco genético de la población y la densidad es el número de individuos de una especie por unidad de área y volumen en un momento dado. La densidad puede estar determinada gran parte por factores bióticos y abióticos. Tenemos que las poblaciones tienden a tener una dispersión o distribución. Esto es la forma en la que los individuos de una población se espacian en una zona determinada. Esta puede variar con el paso del tiempo, como cuando cambia la temporada de apareamiento o de los recursos, ¿no? Y aquí tenemos unos patrones de distribución de una población, que tenemos, por ejemplo, la agrupada, que como podemos ver, los organismos en esta parte únicamente se agrupan, tienen aglomeraciones, ¿no? Esto es cuando como lo normal en las poblaciones, como una población de mapaches, una población de lobos, etcétera, ¿no? Eso se llama población agrupada. Aleatoria, los organismos tienden a distribuirse impredeciblemente. Esto es típico en especies que los individuos no interactúan frecuentemente. O sea, puede haber poblaciones aquí de mapaches y por acá de lobos, acá de conejo, acá de zorros, etcétera, pero no hay una uniformidad, ¿no? No está agrupada. Población uniforme. Dice, los organismos están distribuidos uniformemente en el área que ocupa. Esto es típico en especies de individuos que compiten por el recurso ambiental o por ejemplo, cuando son escasos estos, ¿no? Tal como el agua en un desierto. Entonces, aquí cada quien anda buscando ese recurso, ¿no? Estos están separados. Continuamos. Las poblaciones tienen algo que se llaman estrategias reproductivas, que estos son aquellas relacionadas con el proceso de reproducción y sobrevivencia de una especie. Vamos a tener que estas se clasifican en dos tipos, las R y las K. Las R presentan un crecimiento poblacional similar al exponencial. Su tamaño corporal es pequeño y producen mucha descendencia cuando son jóvenes. Maduran a temprana edad, ejemplo, los insectos, las plantas, los peces, entre otros. Y los de estrategia K. Viven generalmente en ambientes más estables, que
que los de la R y su mortalidad depende del tamaño de la población. Tienen grandes dimensiones corporales, presentan maduración lenta y prolongada, ejemplo aves, mamíferos, la población humana, entre otros. Ok, otra característica es la regulación del tamaño. Existen dos tipos de esto, los que se llaman dependientes de densidad y los no dependientes de densidad, donde vamos a tener que los dependientes de la densidad son factores tipo biótico, como el parasitismo, las enfermedades, la competencia, la interacción, competencia es interacción de dos o más individuos que intentan usar el mismo recurso esencial. Y los no dependientes de la densidad, que esto se debe principalmente a los factores abióticos. Ejemplo, eventos climáticos, aleatorios, heladas, sequías, tormentas, huracanes, inundaciones, incendios, entre otros. En la imagen podemos apreciar lo que es una sequía. Ahora, vamos a pasar a otro nivel, que es el nivel comunidad, ¿no? Y aquí vamos a tener que como concepto es el conjunto de diferentes poblaciones y especies que viven e interactúan en un área al mismo tiempo. Las comunidades tienen diferentes tamaños y no cuentan con fronteras exactas. Y aquí, como podemos ver en la imagen, pues tenemos diferentes especies. Estas están en poblaciones y a esto lo conocemos como comunidad. Las comunidades también tienen sus características, como es el caso de la composición. Esto dice que se refiere a la lista de especies que la componen, o sea, todas las especies que tiene. Diversidad, variedad de especies, esto se refiere al número, y su igualdad, que sería abundancia de estas. Tienen una estructura trófica, se refiere a las relaciones alimenticias entre las diferentes especies que conforman la comunidad, determinando el paso de energía, así como los nutrimentos, desde las plantas, que son organismos fotosintéticos, son los productores, hasta los carnívoros, que son los consumidores secundarios. Y todas las especies tienen un nicho ecológico. A esto, el nicho ecológico significa que es un papel particular que cumple o desempeña una especie dentro de una estructura y funcionamiento en una comunidad. Este considera todos los aspectos de los factores bióticos y abióticos para que sobreviva una especie. Entonces, el nicho ecológico es la función de dicha especie como ecosistema. Es otro nivel mayor al de comunidad donde van a interactuar diferentes especies, como vemos en la imagen. Está constituido por una comunidad biótica llamada biocenosis, que es el conjunto de comunidades, y por factores físicos conocidos como biotopo, o sea, todo el ambiente que la rodea. Se define como una unidad dinámica funcional debido a los procesos que ocurren a través de sus componentes, los cuales forman una red trófica o cadena alimenticia. Estos se han agrupado en categorías superiores llamados biomas. Vamos a ver esto. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que se mencionaba, que a los factores abióticos en el ecosistema se le conoce como biotopo, y en los factores bióticos se le llaman, y sus relaciones entre ellos, como biocenosis. Biomas, conjunto de ecosistemas que tienen características similares. Los organismos presentan formas de crecimiento parecidas y otras adaptaciones que han evolucionado en relación con las condiciones abióticas. Esto se divide en lo que son los biomas terrestres, biomas marinos y biomas dulceacuícolas. También esto lo vimos desde la primaria y también un poquito en geografía, que eran los llamados ecosistemas, pero aquí ya es en conjunto, ¿no? Bioma o ecosistemas son como un poquito sinónimos, se dice en algunas bibliografías que el bioma es más grande. Iniciamos con la tundra. La tundra se encuentra en regiones polares, tiene climas fríos y las comunidades de estos tienen que soportar condiciones extremas. Un ejemplo de ellos es el Nevado de Toluca. Las flores de estas plantas despliegan un olor desagradable propia de plantas polinizadoras por moscas y escarabajos. Como podemos ver aquí en la imagen de la tundra, pues tenemos que es como un desierto helado donde se manifiesta, donde hay clima polar con condiciones extremadamente frías, ¿no?
Muy bien, aquí podemos encontrar especies como algunas aves o los osos polares. Bioma bosque, constituido por árboles, los bosques templados son los más extendidos en el país. Perdón, los bosques templados, perdón, son los más extendidos en el país. Se distribuyen en zonas montañosas como la Sierra Madre Oriental y son en la oriental y la occidental. Predominan comunidades de coníferas. Se les llama coníferas a estos árboles porque generan frutos en forma de conos, como los abetos, pinos, oyameles, entre otros. Y en la fauna podemos encontrar águilas reales, conejos, venados, pumas, ¿no? Y aquí tenemos la imagen de un bosque como tal, ¿no? Es un paisaje bonito y encontramos muchas especies. Ahí es donde normalmente se aplica mayor ecoturismo, ¿no? Continuamos con el bioma pastizal, también llamado estepo pradera. Predominan los pastos y pocos árboles, y hay muchos arbustos, aunque hay algunos que son artificiales, o sea, creados por el hombre para actividades antropogénicas. Sus suelos son ricos en materia orgánica, por lo tanto son fértiles. Su flora pueden ser los zacates, los pastos, los popillos, etcétera. La fauna, el perrito llanero, los berrendos, las liebres, los caballos, las vacas, entre otros. Bioma desierto. Contiene temperaturas extremadamente elevadas, lluvias muy escasas. Su flora está hecha por arbustos con espinas y hojas pequeñas o plantas con tallos carnosos. Ejemplo de ello, pues tenemos a los cactus columnares, que son los cactus grandes, los saguaros, que son como este arbolito que estamos viendo en la imagen, entre otros. Y entre su fauna podemos encontrar la liebre cola negra, gato montés, escorpiones, arácnidos, serpientes, entre otros. Biomas dulceacuícolas. Dulceacuícola quiere decir un poquito como formado de agua dulce, aunque hay ocasiones donde está formado por los dos. Entonces, un ecosistema relacionado con las aguas continentales, agua dulce, como se menciona, ¿no? Podemos encontrar los que son los lénticos y los humedales. Los lénticos comprenden lagos, lagunas y presas, por ejemplo, el lago de Pátzcuaro, Michoacán, Catemaco, Veracruz, entre otros. Y los humedales son zonas que se inundan temporalmente o permanentemente con aguas salobres, o pueden ser nada más dulces, ¿no? Eh, Salobre significa una combinación de agua salada y agua dulce. Estos se localizan en las riberas de los ríos, en las costas o al interior continental. Y tenemos como tal los biomas marinos. Son extraordinariamente diversos y están interconectados por corrientes superficiales o profundas. Las corrientes transportan nutrientes de un ecosistema a otro. En ellos podemos encontrar lo que son los arrecifes de coral, los manglares y las ventilas hidrotermales. Los arrecifes de coral, pues encontramos como los de la película de Nemo, formados por grandes colonias de pólipos pertenecientes al filo Cnidaria, anémonas, medusas, gran cantidad de peces, entre otros. Manglares, ecosistema costero que se desarrolla en la desembocadura de ríos que se mezcla con agua salada, o sea, salobre. Es uno de los ecosistemas más productivos, ya que sus árboles llamados mangles funcionan como pulmones del ambiente, ya que producen una gran cantidad de oxígeno y usan el dióxido de carbono del aire. Además que sirven como filtros a los sedimentos en estas aguas, ¿no? Y también mantienen la calidad del agua, ya que están filtrando, ¿no? En este caso. Por lo tanto, más bien, tienen calidad de agua. Y las ventilas hidrotermales, que son estructuras que expulsan agua a temperaturas muy elevadas, están muy por debajo del mar, no les entra la luz, de hecho. El agua, esas temperaturas tan elevadas son aproximadamente 300 grados centígrados. Hay mucha actividad geotérmica en ellas. Se localizan a profundidades de 2.200 metros donde no penetra la luz. Por lo tanto, las comunidades que allí viven principalmente son diminutas bacterianas o algunos moluscos y crustáceos también. En la imagen podemos apreciar la primera lo que es un arrecife de coral. Los nidarios serían estas estructuras
que se van moviendo con la corriente marina y tienen una especie de reproducción asexuada, ¿no? Este es un arrecife de coral, vemos diferentes peces, corales, nidarios. Estos son los manglares. Los mangles son estos árboles y como podemos ver las raíces se encuentran ancladas a lo que es el suelo marino, ¿no? Y como tiene como muchas raíces, pues por lo tanto realizan la filtración en este caso, deteniendo la basura o residuos sólidos más grandes, ¿no? Y tenemos la imagen de las chimeneas o las hidrotermales, que está muy por debajo del mar y pues aquí casi no hay vida en abundancia, más comunidades bacterianas y crustáceos pequeños que sobreviven en condiciones extremas. Vamos con el tema de flujo de energía. Tiene lugar dentro de los ecosistemas a través de las interacciones de la biocenosis y esta con el biotopo. De esta forma se realiza una red o cadena alimentaria por donde circula energía desde los productores, organismos autótrofos, como ya vimos, las plantas, hasta los consumidores, organismos heterótrofos, ¿no? Que vimos que están los consumidores primarios, secundarios y terciarios y los desintegradores. Los ecosistemas también se transforman mediante un fenómeno llamado sucesión, en el cual ciertas especies llamadas pioneras colonizan un biotopo inhóspito creando nuevas condiciones que le permiten vivir a otras en este espacio. De esta manera, las nuevas especies sustituyen a las anteriores, transformando la biocenosis. Por ejemplo, cuando en una sabana en un bosque hay deterioro, van a llegar siempre otra nueva especie. Y estas son las pioneras, ¿no? No son las iniciales, las de origen, son las pioneras después como de un lugar, de algún lugar inhóspito, ¿no? Y luego nuevamente pues como que vuelve a crecer la vegetación, ¿no? En este caso. Vemos que en los flujos de energía, pues vamos a tener no en la base, pero sí arriba, en este caso, a los productores, que serían los plantas, los autótrofos. En la base encontramos, o sea, lo que es el suelo, los descomponedores. Posteriormente, a los productores o los autótrofos los van a consumir los herbívoros. Los herbívoros son consumidos a su vez por los carnívoros. Los carnívoros son consumidos a su vez por los consumidos terciarios, o también se le llaman carroñeros, y cuando muere el terciario cae al suelo y nuevamente empieza el ciclo por los descomponedores, ¿no? Haciendo rico y fértil el suelo para el crecimiento de los productores. Vamos a ver ahora el tema de ciclos biogeoquímicos. Bueno, como introducción vamos a decir que la actividad de la vida mantiene una homeostasis o equilibrio en todo el globo terráqueo, modificando su entorno para mantener las condiciones adecuadas para su desarrollo. Vamos a encontrar que en el ambiente encontramos los macronutrientes, que son aquellos que abundan en los organismos. Entre ellos podemos encontrar como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, que son principalmente algunos gases, algunos están en el suelo, y los micronutrientes, también llamados elementos traza, que se encuentran en el biotopo en cantidades más pequeñas, pero también son fundamentales en los procesos metabólicos. Estos elementos son el hierro, el magnesio y el sodio, entre otros. Vamos a encontrar que en los ciclos biogeoquímicos se van a clasificar en dos tipos: los sedimentarios, que su reservorio va a ser principalmente la litosfera o el suelo como tal, y vamos a encontrar también los elementos, en esta parte, perdón, permanecen los elementos largo tiempo en el suelo, y en ellos vamos a encontrar algunos representantes como el fósforo y el azufre. Vamos a ver de qué constan estos. Primero, ciclo del fósforo. Pues vamos a tener que el fósforo es un elemento fundamental para las células, forman parte de las moléculas que contienen la información biológica. El ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, participan en la formación de enlaces químicos de alta energía como el ATP, ahí podemos ver el fósforo, que es la P, que se utiliza en los procesos catabólicos y anabólicos de la célula. También es un elemento principal de las membranas celulares, donde forma parte de los fosfolípidos, ¿no?
Y vamos a tener que el fósforo se encuentra principalmente en las rocas fosfatadas. Es liberado por meteorización, o sea, como por desgaste en este caso. Asimismo, el fósforo proviene de la materia orgánica en descomposición. Cuando mueren los seres vivos, quedan dispuestos en el suelo, en la litosfera, donde la actividad microbiana juega un papel predominante, por ejemplo, cuando se descomponen los huesos de los vertebrados, se libera ese fósforo, ¿no? Ok, el guano de las aves, que ese son, así se le llaman heces fecales, a las aves se le llama guano, caen al suelo, al mar, en otros ríos, lagos que contienen fósforo, ¿no? Y entonces es como podemos ver aquí, ¿no? La erosión, el fósforo es aprovechado por los productores, que los productores lo llevan dentro de ellos, es consumido por lo que son los los consumidores primarios, los herbívoros, luego los secundarios, así es como lo ingresamos a lo que es la cadena trófica. Y también el fósforo lo vamos a encontrar en el fondo marino, donde ahí es aprovechado principalmente por los peces. Ya ven que hay algas en el fondo marino, ellas lo fijan en sí, lo comen los peces, después este pez se lo come otro pez más grande y iniciamos la cadena, ¿no? Y cuando estos mueren, estos seres vivos, nuevamente se quedan en el fondo marino o en el suelo y el fósforo regresa nuevamente a su lugar de origen. Ok, vamos a encontrar ahora lo que es el ciclo del azufre. Y vamos a tener que el azufre es otro elemento fundamental para las células, pues se utiliza para sintetizar ciertos aminoácidos como la cisteína, la metionina, la cistina que forma parte de las proteínas. Al igual que los nutrientes, el azufre procede de las rocas de la litosfera, que experimentan un proceso de meteorización, ya vimos que era, hasta pulverizarse. El azufre también procede de la descomposición de la materia viva. De esta manera puede estar a disposición de los organismos autótrofos, ¿no? Así es como se ingresa nuevamente, ¿no? Ok, y pues vamos a tener aquí en la imagen que, bueno, también el azufre, quiero mencionar que principalmente también va a ser iniciada o consumida por incluso bacterias que se encuentran en el suelo. Es similar, muy similar a lo del ciclo del fósforo. Tenemos que el azufre entonces se encuentra en la parte del suelo, en la litosfera, es consumido por los productores, en este caso. Los productores son consumidos por lo que son los consumidores primarios. Entramos nuevamente a la cadena trófica, en este caso. Pero a diferencia del fósforo, aquí bueno, más bien similar, también los consumidores en las heces fecales, en los desechos, nuevamente lo disponen al suelo, al azufre, ¿no? Entonces, igual, vuelve a hacerse toda la cadena trófica y cuando muere el ser vivo nuevamente queda en el suelo y el azufre regresa de nuevo a lo que es la litosfera o el suelo. Ahora, el azufre también es enviado a la atmósfera en gran parte, de hecho, por medio de las fábricas, ya que los humos son, tienen gran cantidad de azufre o sulfatos, como se dice, ¿no? Y lo que son también las erupciones volcánicas o las fumarolas también disponen del azufre en lo que es a la atmósfera. Después, acuérdense que luego cuando está muy contaminada la atmósfera puede haber algo que se llama lluvia ácida y la lluvia nuevamente cae al suelo regresando al azufre, su origen principal. Continuamos con un ciclo muy conocido que es el del agua. El agua es el único elemento que vamos a encontrar que tiene diferentes estados en el ambiente, como es sólido, líquido y gaseoso. Y pues este no lo sabemos desde la primaria, ¿no? Todo el mundo lo conoce, así que pues no hay mucho que explicar, pero vamos a verlo rápidamente. Tenemos el océano, los grandes mares, aguas oceánicas. Estas se evaporan, se condensan haciendo las nubes. Las nubes, después el agua cae en forma de precipitación nuevamente a la tierra, al suelo. Forma las escurrentías, que son los ríos que estamos viendo aquí. Las infiltraciones, que así es como se forman los mantos acuáticos subterráneos y estos al final nuevamente llegan al mar y este es el ciclo del agua. Ok, ahora vamos a pasar a los ciclos biogeoquímicos, pero donde en esta ocasión
Ya no el suelo, la litosfera, es su almacén, sino ya ahora su almacén o su reservorio es la atmósfera, o sea, la parte de arriba, ¿no? Ciclos gaseosos, su reservorio es la atmósfera, ocurren a nivel global y sus sustancias son transportadas por el viento. Entre ellos vamos a encontrar el del nitrógeno, el del carbono y el del oxígeno. Vamos a ver. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno, bueno, pues vamos a comenzar con lo siguiente. El 78% de la atmósfera es nitrógeno molecular, un gas muy estable que reacciona poco con otras moléculas. Es un elemento esencial para la vida, pues forma parte de las proteínas y ácidos nucleicos, obviamente, por lo que su ciclo es importante para los seres vivos, ¿no? Para esto, para que el nitrógeno se fije, vamos a encontrar un microbioma en el suelo que juega un papel importante en este ciclo. Sus comunidades bacterianas nitrificadoras son capaces de capturar el nitrógeno gaseoso. Estas bacterias pueden estar en vida libre o asociadas simbióticamente, o sea, de manera conjunta y benéfica para todos los organismos, o de manera mutualismo en las raíces de las plantas, principalmente las leguminosas, son altas en nitrógeno atmosférico, ¿no? Ok, están en unión mutualista porque las plantas por sí solas no asimilan como tal el nitrógeno directamente. Ok, el nitrógeno fijado por la microbiota recorre la red trófica del ecosistema, como todos los seres vivos, almacenando el nitrógeno orgánico en forma de proteínas. Cuando mueren al degradarse, se reincorporan al suelo y reinicia de nuevo el ciclo. En los fondos también de los lagos y pantanos, las bacterias desnitrificantes lo que hacen es descomponer los nitritos y regresar el nitrógeno a la atmósfera, es como su desecho. Entonces tenemos aquí la imagen de lo que sería el nitrógeno atmosférico. Iniciamos con lo que es la nitrificación por las bacterias, como estas que tenemos que están fijadas a la raíz de la planta y estas andan en vida libre en el suelo. Hacen la desnitrificación convirtiéndolo en algo que se llama amonio y luego posteriormente estas, digamos como que hacen más rico en nutrientes el suelo. Nuevamente, el sustrato de esta nitrificación es aprovechada por las plantas y las plantas a su vez ya ven que iniciamos con con nuestros productores, llega un consumidor primario que es el herbívoro, se come la planta, introduce el nitrógeno a la red trófica e iniciamos de nuevo todo el proceso. Aquí podríamos tener lo que son nuevamente las bacterias en lagos o en lo que son en los pantanos que lo regresan a la atmósfera nuevamente ese nitrógeno. Pero además acuérdense que en la fotosíntesis es liberado también a la atmósfera el nitrógeno en este caso. ¿Vale? Y volvemos a iniciar con dicho ciclo. El del carbono es un ciclo similar al anterior del nitrógeno. También se encuentra obviamente en toda la atmósfera, como podemos ver en la parte alta. El carbono es absorbido por las plantas para llevar a cabo la fotosíntesis, ¿no? Lo absorbe la planta. También el carbono, una vez que llega de la atmósfera a lo que es el suelo, es absorbido también incluso por lo que son algunas bacterias, en este caso, lo absorbe la planta realiza la fotosíntesis para que tengamos el oxígeno en la atmósfera, en este caso, llega nuestro consumidor primario que se come a la planta, introducimos al carbono en la red trófica, haciendo el ciclo que ya conocemos, y los organismos muertos al final regresan al carbono nuevamente y también sus productos de desecho a lo que es la atmósfera y la planta también empieza a regresar. Recuerden que genera la fotosíntesis, pero también, digamos en este caso, por la respiración de la raíz, ¿no? Pero también quiero mencionar que la forma de que el carbono regresa, en este caso, al ambiente es por el humo, en este caso, las fábricas, los autos, lo que vimos del volcán, también regresa el carbono nuevamente al ambiente y volvemos a iniciar dicho ciclo.
Muy bien. La respiración de las plantas, el desecho, la exhalación de nosotros regresa también al carbono, nuevamente a la atmósfera. Ciclo del oxígeno es similar al anterior, nada más que aquí pues, obviamente no está como el desecho. Iniciamos con lo que es el oxígeno del ambiente, lo respiran los animales, los seres humanos. Posteriormente también este oxígeno es regresado por las plantas. Recuerden que desechamos dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es aprovechado por la planta, llega a nuestro consumidor primario, lo ingresamos a la red trófica y nuevamente inicia dicho ciclo del oxígeno. ¿Vale? Continuamos con otro tema que se llama desarrollo sustentable y sus implicaciones. Y para ello primero quiero mencionar lo siguiente. Las grandes ciudades son enormes concentraciones que demandan bienes y servicios que provienen de la naturaleza. En las grandes ciudades, sobre todo, hay un patrón de producción y consumismo en masa que ha impactado negativamente en lo siguiente o en nuestro ambiente. Es una imagen un poquito del daño que hemos tenido, ¿no? Por las grandes civilizaciones. Por ejemplo, aceleración del cambio climático y aumento de gases de efecto invernadero por la sobresaturación de la contaminación ambiental. Desgaste y aumento del agujero de la capa de ozono, dejando pasar sin límite la radiación solar, los rayos ultravioleta. Y estos causan alteraciones como cáncer en la piel, además del sobrecalentamiento, ¿no? Incluso incendios. Exceso de residuos sólidos y líquidos, ejemplo, la formación de basura en los océanos, ocasionando alteraciones en la flora y fauna marina. Y como consecuencia de ellos, pues tenemos desertificación, deforestación, fragmentación de un hábitat, pérdida de la biodiversidad, extinción local y global de especies, ¿no? Aquí en la imagen tenemos lo que es el efecto invernadero. Esto significa que los rayos solares entran, pero tenemos la capa de ozono que nos defiende a todo el planeta. Entran esos rayos solares, se encuentran cierto tiempo y esta misma capa de ozono los vuelve a sacar, ¿no? Para que no se queden dentro y vaya a haber un calentamiento global. Si esta es dañada, entran directamente los rayos solares, quedándose en la parte de adentro, ya no son rechazados, además de que están entrando directamente sin una capa protectora, ocasionando lo que es el calentamiento global y como sabemos ahorita la noticia del desprendimiento de icebergs, incremento del nivel del mar y con eso inundación. Pues el desarrollo sustentable, chicos, lo que busca es principalmente un equilibrio entre esta sociedad, esta urbanización, entre todo lo que es el ser humano y el medio ambiente, sin que sea afectado uno y el otro, llevando un equilibrio. Para ello tenemos unas implicaciones como objetivos del desarrollo sustentable para estar en equilibrio con la naturaleza. Por ejemplo, darle un valor a la biodiversidad, apreciarla, respetarla y cuidarla. No comprar productos que no contengan un sello de bajo impacto ambiental. Apoyar a la creación de áreas naturales protegidas, porque ahí ya no entra nadie, está protegido por el gobierno. Hacer ecoturismo en comunidades certificadas. Ecoturismo significa que vayan a ver esas áreas bonitas, esos bonitos paisajes, esas especies protegidas, etc. En las áreas naturales protegidas, tener participación ciudadana, reciclar los productos cuantas veces sea necesario, ¿no? Esos es como los objetivos del desarrollo sustentable y sus implicaciones como tal. Bueno, chicos, pues eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado un poquito esta retroalimentación, hayan quedado un poquito más claro las temáticas. Por su atención, muchas gracias. Y primeramente Dios, nos estamos viendo en otra retroalimentación y estamos en contacto por correo cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Síganse cuidando mucho y hasta pronto.